¿Conoces esa sensación cuando por fin tienes $1000 en tu cuenta bancaria y te preguntas qué demonios se supone que debes hacer con ellos? ¿Cómo, deberías invertirlos? ¿Deberías ahorrarlos? ¿O simplemente lanzarlos a lo que sea que suene emocionante? Bueno, no estás solo. La mayoría de las personas llega a este punto y se queda completamente paralizada porque piensa que invertir es algo que solo ocurre en salas de juntas, con tipos en trajes caros haciendo operaciones complicadas. Pero aquí está lo que nadie te dice. Invertir tus primeros $1000 es una de las decisiones financieras más importantes que tomarás en toda tu vida. Y, honestamente, es mucho más simple de lo que piensas. Hoy ayudo a las personas a entender el dinero y la inversión sin toda esa jerga elegante de Wall Street. Y déjame decirte algo que podría sorprenderte. La persona que invierte correctamente sus primeros $1000 a menudo termina siendo más rica que alguien que lanza $10,000 a cualquier acción que esté de moda en las redes sociales. No se trata de cuánto empiezas. Se trata de entender los fundamentos que la mayoría de las personas ignora por completo. Pero recuerda, no soy un asesor financiero. Este vídeo es solo con fines educativos. Por favor, haz tu propia investigación antes de invertir. Ahora, antes de sumergirnos en el proceso paso a paso, déjame hacerte 3 promesas. Primero, todo lo que voy a mostrarte se puede hacer con un lenguaje simple y cero jerga financiera que haga que tus ojos se pongan brillosos. Segundo, no vamos a hablar de trading diario, criptomonedas ni de ningún esquema para hacerse rico rápidamente que suene demasiado bueno para ser verdad, porque normalmente lo es. Y tercero, al final de este vídeo, tendrás un plan realista que cualquiera puede seguir, sin importar si piensas que el mercado de valores es un casino misterioso o simplemente estás cansado de ver cómo tu dinero gana prácticamente nada en una cuenta de ahorros. Pero, aquí está lo que separa este vídeo de cualquier otro tutorial de inversión que probablemente hayas visto. Voy a mostrarte el paso que la mayoría de los principiantes se salta por completo, y es la razón por la que pierden dinero incluso antes de empezar. Además, te voy a revelar el tipo exacto de cuenta que puede ahorrarte miles de dólares en impuestos a lo largo de los años, y el portafolio simple de 3 fondos que ha superado de forma consistente al 90% de los administradores de dinero profesionales. Sin embargo, antes de que te emociones y empieces a lanzar dinero al mercado de valores, necesitamos tener una conversación honesta sobre algo que podría lastimar un poco tus sentimientos. Tus $1000 puede que aún no esté listo para invertirse. Sé que suena loco, especialmente cuando estás viendo vídeos sobre inversión, pero escúchame, porque esto podría salvarte de cometer un error financiero del que te tomaría años recuperarte. El paso 1 es proteger esos $1000 antes siquiera de pensar en invertirlos. Y aquí es donde la mayoría de las personas pone los ojos en blanco y se va del vídeo porque quiere saltarse directamente la parte emocionante. Pero las personas ricas que conozco no se hicieron ricas saltándose las cosas aburridas. Se hicieron ricas haciendo las cosas aburridas realmente bien. Aquí va la dosis de realidad que nadie quiere darte. Si no tienes al menos un mes de gastos básicos ahorrado en algún lugar seguro, entonces invertir tus $1000 es como intentar construir una casa sin cimientos. Puede funcionar por un tiempo, pero cuando la vida inevitablemente te lance una bola curva, terminarás vendiendo tus inversiones en el peor momento posible solo para pagar una emergencia. Déjame pintarte una imagen de cómo se ve esto. Inviertes tus $1000 y 3 meses después, tu auto se descompone. La reparación cuesta $800. Si no tienes ahorros de emergencia, tendrás que vender tus inversiones para pagarlo. Y aquí está la cruel ironía. Lo más probable es que el mercado esté a la baja justo cuando más necesitas ese dinero, porque así es como funcionan estas cosas. Entonces, venderás con pérdidas, pagarás la reparación y jurarás no volver a invertir jamás porque pensarás que no funciona. El fondo de emergencia no necesita ser enorme cuando estás empezando. Si tus gastos mensuales básicos son de $2000, entonces tener esos $2000 en una cuenta de ahorros de alto rendimiento te da ese colchón. Si tus gastos son menores, entonces necesitas menos. El punto no es tener 6 meses de gastos ahorrados antes de empezar a invertir. El punto es tener algo ahí para que no te veas obligado a vender tus inversiones durante el primer pequeño tropiezo financiero. Ahora,
Hablemos del elefante en la habitación que realmente incomoda a la gente. La deuda de tarjetas de crédito. Si estás cargando un saldo en tarjetas que cobran 15%, 20% o 25% de interés, entonces invertir tus $1000 es como intentar llenar un balde que tiene un enorme agujero en el fondo. Piénsalo matemáticamente. El mercado de valores históricamente devuelve alrededor de un 10% anual en promedio, pero tu tarjeta de crédito te está cobrando un 20% garantizado. Así que básicamente estás pidiendo dinero prestado al 20% para invertirlo al 10%, lo cual es una propuesta perdedora que haría que cualquier persona razonable cuestione tus habilidades matemáticas. Sé que esto no es lo que quieres escuchar. Quieres empezar a construir riqueza invirtiendo, no pagar deudas aburridas. Pero aquí está la cosa sobre las personas ricas. Ellas entienden que pagar deuda de alto interés es en realidad una de las mejores inversiones que puedes hacer. Es un retorno garantizado igual a la tasa de interés que estás pagando y no hay ningún riesgo involucrado. Sin embargo, y esto es importante, no estoy diciendo que necesites pagar cada dólar de deuda antes de empezar a invertir. Si tienes deuda de bajo interés, como una hipoteca al 4% o un préstamo de auto al 6%, absolutamente puedes invertir mientras cargas con esa deuda, porque tus rendimientos potenciales de inversión son mayores que el interés que estás pagando. La regla general es bastante simple. Si tu deuda tiene una tasa de interés superior al 15%, págala antes de invertir. Si está por debajo del 15%, probablemente puedas invertir mientras pagas el mínimo de esa deuda. Y si está en algún punto intermedio, bueno, ahí es donde necesitas hacer un juicio basado en tu situación personal y tu tolerancia al riesgo. Suponiendo que ya tienes tu fondo de emergencia en orden y no te estás ahogando en deuda de alto interés, pasemos al paso 2, que es elegir la cuenta correcta para invertir. Y aquí es donde la mayoría de los principiantes comete un error que les cuesta miles de dólares a lo largo de los años, simplemente porque nadie les explicó la diferencia entre los tipos de cuenta. Cuando la mayoría de las personas piensa en invertir, se imagina abriendo alguna cuenta de inversión genérica y lanzando dinero en ella. Pero el tipo de cuenta que eliges es casi tan importante como en que inviertes, porque determina cuánto de tus ganancias te quedas y cuánto le entregas al gobierno en impuestos. Hay dos opciones principales para tus primeros $1000. Y entender la diferencia podría literalmente ahorrarte miles de dólares durante las próximas décadas. La primera opción es una Roth IRA. Y para la mayoría de los principiantes en 2026, esta probablemente sea tu mejor elección. La segunda opción es una cuenta de corretaje imponible regular, que tiene sus propias ventajas dependiendo de tu situación. Déjame explicarte primero la Roth IRA, porque probablemente sea la herramienta de construcción de riqueza más poderosa disponible para personas comunes. Y aún así, la mayoría de las personas o no sabe que existe o no entiende por qué es tan increíble. Con una Roth IRA, aportas dinero por el que ya pagaste impuestos. Así que, si ganas $1000 en tu trabajo, el gobierno toma su parte y luego inviertes lo que queda. Pero aquí es donde se pone interesante. Cada dólar de crecimiento en esa Roth IRA está completamente libre de impuestos cuando lo retiras en la jubilación. Déjame decirlo otra vez porque es importante. Libre de impuestos. No impuestos diferidos, no impuestos reducidos, cero impuestos sobre el crecimiento. Así que, si inviertes $1000 hoy y crece a $50.000 durante los próximos 30 años, puedes retirar los $50.000 completos sin pagar un solo centavo en impuestos sobre ese crecimiento. El gobierno no recibe nada. Tú te quedas con todo. Y cuando piensas en cuánto dinero podría ahorrarte esto a lo largo de décadas de inversión, honestamente es un poco ridículo que más personas no aprovechen esto. Hay algunas reglas, por supuesto, porque el gobierno no es completamente tonto. Solo puedes aportar una cierta cantidad cada año. En 2026, el límite es de $7.500 si tienes menos de 50 años, o $8.600 si tienes más de 50. Y hay límites de ingresos, pero si apenas estás empezando con $1000, probablemente estés muy por debajo de esos límites. La principal desventaja de una Roth IRA es que tu dinero generalmente queda bloqueado hasta que tengas 59 años y medio.
Puedes retirar tus aportaciones originales en cualquier momento sin penalización, pero la parte del crecimiento queda retenida hasta la edad de jubilación, a menos que quieras pagar penalizaciones e impuestos. Aquí es donde entra la cuenta de corretaje imponible como tu segunda opción. Con una cuenta imponible, no hay límites de aportación, no hay límites de ingresos y no hay restricciones de edad para los retiros. Puedes invertir tanto como quieras, cuando quieras, y acceder a tu dinero cuando lo necesites. El intercambio son los impuestos. Cuando tus inversiones ganan dinero en una cuenta imponible, deberás impuestos sobre esas ganancias. La buena noticia es que, si mantienes tus inversiones por más de un año, pagarás tasas de ganancias de capital a largo plazo, que suelen ser mucho más bajas que las tasas de impuestos sobre ingresos normales, pero aún así es más que los 0 impuestos que pagarías en una Roth IRA. Entonces, ¿cuál deberías elegir para tus primeros $1000? Si estás invirtiendo para objetivos a largo plazo como la jubilación y no crees que necesitarás el dinero por al menos 5 años, la Roth IRA probablemente sea tu mejor opción. El crecimiento libre de impuestos durante décadas es simplemente demasiado poderoso para ignorarlo. Pero si estás invirtiendo para objetivos a corto plazo o quieres la flexibilidad de acceder a tu dinero sin restricciones, entonces una cuenta de corretaje imponible tiene más sentido. No hay una elección incorrecta aquí, solo herramientas diferentes para situaciones diferentes. Muy bien, una vez que hayas decidido el tipo de cuenta, el paso 3 es donde las cosas se ponen realmente interesantes, honestamente, donde la mayoría de los principiantes o construye su fortuna o se sabotea por completo sin siquiera darse cuenta. Estamos hablando de qué comprar realmente con esos $1000. Y te prometo que la respuesta será tanto más simple como más inteligente que cualquier cosa que probablemente hayas escuchado en redes sociales. Pero antes de llegar a lo bueno, déjame decirte que no hacer, porque evitar estos errores es probablemente más importante que hacer todo lo demás perfecto. No, y no puedo enfatizar esto lo suficiente, no tomes tus primeros $1000 y compres acciones de cualquier empresa que el amigo del primo de alguien mencionó en una parrillada el fin de semana pasado. No compres cualquier acción que esté de moda en Reddit porque un montón de personas con nombres de usuario raros creen que va a ir a la luna. Y, por el amor de todo lo que es financieramente responsable, no intentes hacer trading diario para hacerte rico. Sé que se ve emocionante cuando ves esas capturas de pantalla de personas ganando miles en un día, pero lo que no te muestran son las capturas de todo el dinero que perdieron el otro 90% del tiempo. Hacer trading diario con tus primeros $1000 es como llevar el dinero de la renta a Las Vegas y apostarlo todo al rojo. Claro, podrías ganar, pero estadísticamente es más probable que termines comiendo fideos instantáneos el próximo mes mientras le explicas a tu arrendador por qué te falta dinero para la renta. Esto es lo que los inversionistas exitosos a largo plazo entienden y la multitud de hazte rico rápido no. Lo aburrido gana, la consistencia gana, y comprar pequeñas partes de miles de empresas exitosas gana mucho más a menudo que intentar elegir al próximo Apple o Tesla antes de que alguien más lo descubra. Entonces, ¿cómo se ve esto realmente para tus $1000? Te voy a dar la estrategia exacta que ha creado más millonarios que cualquier otro enfoque. Y es tan simple que la mayoría de las personas asume que no puede funcionar. Estamos hablando de un portafolio de 3 fondos, que suena elegante, pero en realidad es solo la forma profesional de decir no pongas todos tus huevos en una sola canasta. Así es como yo asignaría esos $1000 si estuviera empezando de nuevo hoy. Entre el 60% y el 70% va a un fondo indexado del mercado total de acciones o a un fondo indexado del S&P 500. Esto te da propiedad en cientos o miles de las empresas más exitosas de Estados Unidos. Estamos hablando de Apple, Microsoft, Amazon, Google y cientos de otras empresas que la gente usa todos los días. Lo hermoso de este enfoque es que no necesitas ser lo suficientemente inteligente como para descubrir que empresas individuales van a tener éxito. Básicamente estás apostando por toda la economía estadounidense, lo cual históricamente ha sido una apuesta bastante buena. Cuando estas empresas ganan dinero, tú ganas dinero. Cuando crecen, tú creces. Y cuando pagan dividendos, tú también cobras. El siguiente 20% a 30% de tus $1000 va a fondos indexados internacionales. Ahora, sé lo que estás pensando.
¿Por qué invertiría en empresas extranjeras cuando las empresas estadounidenses lo están haciendo tan bien? Y esa es una pregunta justa que demuestra que realmente estás pensando en esto, lo cual te pone por delante de la mayoría de las personas. La respuesta es diversificación, pero no del tipo de diversificación del que los asesores financieros suelen aburrirte hasta el cansancio. Esto se trata de no tener todo tu futuro financiero atado a la economía de un solo país, sin importar qué tan increíble sea ese país. A veces los mercados internacionales funcionan mejor que los mercados estadounidenses. A veces es al revés. Al tener ambos, estás posicionado para beneficiarte sin importar cuál esté teniendo un buen año. Además, hay algo psicológicamente reconfortante en saber que el éxito de tu inversión no depende completamente de la política estadounidense, de la política económica estadounidense o de si los estadounidenses deciden seguir comprando cosas. Estás distribuyendo tu riesgo a lo largo de toda la economía global, lo cual es tan diversificado como puedes estar sin hacer las cosas innecesariamente complicadas. El 0% a 10% restante puede ir a bonos si quieres ser extra conservador. Pero honestamente, cuando estás empezando con solo $1000 y presumiblemente eres lo suficientemente joven como para recuperarte de cualquier caída del mercado, probablemente todavía no necesitas bonos. Ese es dinero que podría estar trabajando más duro para ti en fondos indexados de acciones. Ahora, quizá te estés preguntando por nombres específicos de fondos. Aquí hay ejemplos populares de fondos que siguen estos mercados. Para tu exposición al mercado total de acciones, estás viendo fondos como VTSX de Vanguard, FXA9 de Fidelity o SWTSX de Schwab. Todos son formas ligeramente diferentes de poseer básicamente todo el mercado bursátil estadounidense, y todos son opciones perfectamente válidas. Para exposición internacional, tienes opciones como PTX, FT, HX o Swiss. Nuevamente, son solo diferentes sabores de la misma idea básica, que es ser dueño de partes de empresas exitosas de todo el mundo. El fondo específico que elijas importa mucho menos que simplemente elegir uno y empezar. Y aquí hay algo que podría sorprenderte sobre estos fondos indexados. Superan de forma consistente a aproximadamente el 90% de los administradores de dinero profesionales a largo plazo. Estas son personas que fueron a escuelas elegantes, usan trajes caros y pasan todo el día tratando de vencer al mercado. Y aún así, tu enfoque simple de comprar todo y mantenerlo tiende a funcionar mejor que sus estrategias complejas. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando compras un fondo indexado, no estás pagando a alguien una tarifa enorme para tratar de ser más inteligente que el mercado. Simplemente aceptas el rendimiento que el mercado te da, menos una tarifa diminuta que normalmente es inferior al 1% anual. Mientras tanto, esos administradores de fondos activos cobran 2% o 3% al año. Además, están comprando y vendiendo constantemente, lo que genera consecuencias fiscales y costos de transacción. Es como la diferencia entre tomar un vuelo directo a tu destino o hacer escala en 5 aeropuertos diferentes porque tu agente de viajes cree que conoce una mejor ruta. A veces el enfoque complicado funciona, pero la mayoría de las veces solo terminas pagando más dinero para llegar al mismo lugar más tarde de lo que lo habrías hecho manteniendo las cosas simples. Otra cosa hermosa de este enfoque es que escala perfectamente a medida que agregas más dinero con el tiempo. Ya sea que estés invirtiendo $1000 o $100,000, la misma estrategia básica funciona. No vas a superar este enfoque ni necesitar cambiarlo todo a medida que el saldo de tu cuenta aumenta. Hablando de agregar más dinero, hablemos del paso 4, que es configurar los sistemas que convierten tu inversión única de $1000 en una máquina de construcción de riqueza que funciona en piloto automático. Porque aquí está lo que la mayoría de las personas no se da cuenta sobre la inversión. Los $1000 que inviertes hoy en realidad no se tratan de los $1000. Se tratan de construir el hábito y los sistemas que te ayudarán a agregar dinero de forma consistente a lo largo de los años. Los inversionistas más exitosos que conozco no son necesariamente los que empezaron con más dinero. Son los que descubrieron cómo agregar dinero de manera constante a sus inversiones mes tras mes, año tras año, sin importar lo que estuviera haciendo el mercado o cómo se sintieran respecto al saldo de su cuenta de inversión en un día cualquiera. Aquí es donde la automatización se convierte en tu mejor amiga.
La mayoría de las cuentas de corretaje te permiten configurar inversiones automáticas en las que se retira una cantidad específica de tu cuenta corriente cada mes y se invierte de acuerdo con la asignación que hayas elegido. Así que, si decides que puedes permitirte invertir $200 al mes de ahora en adelante, puedes configurarlo una sola vez y luego olvidarte de ello. El beneficio psicológico de este enfoque no puede subestimarse. Cuando el mercado va bien y te sientes genial con tus inversiones, invertirás tus $200. Cuando el mercado se esté desplomando y estés convencido de que el mundo se está acabando, seguirás invirtiendo tus $200. Cuando estés ocupado con el trabajo o distraído por la vida y te olvides por completo de tu cuenta de inversión, seguirás invirtiendo tus $200. Esto elimina toda la toma de decisiones emocionales que destruye los rendimientos de inversión de la mayoría de las personas. No estás tratando de adivinar el momento del mercado ni de decidir si este es un buen mes o un mal mes para invertir. Simplemente estás comprando más participaciones de manera constante, sin importar cuál sea el precio en ese momento. Eso significa que automáticamente compras más participaciones cuando los precios son bajos y menos cuando los precios son altos. Con el tiempo, este enfoque llamado promedio del costo en dólares suaviza la volatilidad y ayuda a garantizar que no estés comprando todo accidentalmente en el punto más alto del mercado. No es un sistema perfecto, pero es un sistema que funciona lo suficientemente bien como para que puedas configurarlo y olvidarte de él mientras te enfocas en las cosas más importantes de la vida, como realmente ganar más dinero para invertir. Mira, no te voy a mentir y decirte que tus primeros $1000 van a cambiar tu vida de la noche a la mañana. No lo harán. Pero lo que sí harán es algo mucho más valioso. Te demostrarán a ti mismo que puedes construir riqueza, que puedes tomar decisiones financieras inteligentes y que no estás destinado a trabajar hasta los 70 años solo para poder pagar comida para gatos en la jubilación. Esos $1000 son tu declaración de independencia financiera. Incluso si ahora no se siente como gran cosa, dentro de 30 años, cuando esa estrategia de inversión simple haya crecido hasta convertirse en algo que realmente puede cambiar tu vida, mirarás atrás y verás este día como el día en que todo cambió. El día en que dejaste de poner excusas y empezaste a construir el futuro que realmente quieres.